por darnos la oportunidad de poder estar en la casa del Señor para poder bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos siempre por su misericordia, al cual a Él le ha placido, hermano, que usted y yo podamos estar en la casa del Señor. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a cada oyente que va a escuchar lo que es la palabra del Señor. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahí, hermano, busquemos en las epístolas ahí, hermano, primera de Timoteo, capítulo 1, gloria al Señor. Gloria al Señor, las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, vayamos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 al 20 de Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 12 al 20. Vamos a estar dándole lectura en esta hora. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar, hermano, desarrollando el mensaje o la enseñanza sobre el tema escogidos para servir. Gloria al Señor. Escogidos para servir. De eso vamos a estar hablando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo tenemos, iglesia. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1. Gloria al Señor. Versículo 12 al 20. Yo voy a leer un versículo, usted lee el siguiente y nos unimos todos en el versículo 20. Y la palabra del Señor, como es santa, le vamos a dar lectura bajo la dirección de los tres grandes, el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero todas sus clemencias, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Todos juntos el versículo 20. De los cuales son Jimeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias, Señor, en esta hora por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos que podamos estar en este lugar. Señor, te ruego que tú seas usándome para alabanza y gloria de tu nombre. Que no sea yo como hombre hablando, sino tu Espíritu Santo hablando a mi vida, hablando a este pueblo, hablando a cada oyente que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, esta palabra que viene de parte de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Déselo al Señor, hermano. Es para Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él merece honra, Él merece gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces, hermano, a estar hablando escogidos para servir. Gloria al Señor. Qué bonito poder, hermano, servir en la obra del Señor. Recuerde, hermano, que la viña es de Dios, la viña no es del hombre. Y cuando usted y yo servimos, no le servimos al hombre, sino que le servimos a Dios. Ahora hay que aclarar algo. El poderle servir a Dios, hermano, es un privilegio grande para cada uno de nosotros. Lastimosamente no todos pueden apreciar, hermano, esta maravilla tan grande, el poder servirle a Dios.
¿Por qué? Porque recuerde, hermano, que esto es de Dios, no es del hombre, vuelvo y repito. Y recuerde que ha sido Dios el que nos ha elegido a nosotros para poderle servir a Él. Y el poderle servir, hermano, recuerde, no es a cualquier hombre, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nosotros le servimos. Y lo hacemos con gozo y lo hacemos con alegría. Pero es muy importante, hermano, dejar bien claro que lo hacemos, ¿verdad? Porque Dios nos ha escogido a nosotros. No es tanto que nosotros hayamos tomado esta decisión, sino que esta decisión la tomó Dios. Lo que quiero aclarar es que como Dios tomó esta decisión, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. De que lo que hacemos hay que hacerlo para la honra y la gloria del Señor. No lo hacemos para que nos vean los hombres, no lo hacemos para caer bien a la humanidad, lo hacemos para agradar a aquel al que nos ha llamado. Y recuerde que el que nos ha llamado no ha sido el hombre, ha sido Jehová de los ejércitos, hermano. Él es el que nos ha llamado, por eso lo que hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Es importante tomar en cuenta eso entonces. Oiga lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. Oiga bien, hermano. Timoteo, un pastor, hablando estas palabras. Un hombre hablando estas palabras y diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo, oiga, por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora, ¿a quién está hablando aquí Timoteo? Está hablando de Pablo. Ahora, Pablo es un hombre al cual Dios lo eligió. No fue el mismo que quiso tomar la decisión de estar dentro del evangelio, sino que fue Dios el que lo eligió. Oiga, entonces, hermano, el llamamiento al servicio cristiano se origina realmente exclusivamente en la soberanía de Dios. O sea, hermano, que el llamamiento que el apóstol Pablo tuvo y que usted y yo tenemos depende o es de parte de Dios, es de la soberanía de Dios. Aleluya. Es por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros le estamos sirviendo a Dios, hermano. Es muy importante que tengamos en mente que no es a los hombres a quienes servimos, es a Dios. Por eso tenga muy en claro este punto muy importante, que el llamamiento al servicio cristiano se origina exclusivamente, hermano, en la soberanía de Dios. Ahí es donde comenzó, ahí es donde realmente comienza a poder, hermano, poder entender que el llamado viene de parte de Dios y no de parte de los hombres. Yo siempre lo he dicho, hermano. Usted y yo nunca queríamos estar donde estamos. ¿O quién de nosotros pensaba, hermano, ser cristiano? Si nuestro objetivo era otro. Nuestros sueños eran otros. Nuestro sueño era poder alcanzar, hermano, otras cosas, menos las cosas de Dios. Pero sin embargo, hermano, pensábamos ignorantemente, sin saber lo que es estar dentro del evangelio. Una cosa es, hermano, creación de Dios, y otra cosa es ser hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios no es cualquier cosa, hermano. El ser hijo de Dios depende de parte de Dios, que ha puesto la mirada en nosotros. Por eso ha sido Dios el que nos ha elegido a nosotros. Él nos eligió estando nosotros en el mundo, perdidos sin rumbo. Él tomó la iniciativa para que le sirviéramos a Él. Pero realmente nosotros, hermanos, no queríamos nada de Dios. Andábamos apartados y lejos de la ciudadanía de Dios. Queríamos la ciudadanía terrenal, menos la ciudadanía espiritual. Y lo terrenal, dice la palabra, que es pasajero. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Por eso es la palabra de Dios el que ha hecho, hermano, la obra en cada uno de nosotros. Ahora, el hombre inconverso realmente, hermano, se caracteriza por sus vicios y sus aberraciones. Pero la gracia de Dios deposita en el creyente virtudes que lo identifica como nueva criatura. Si antes, hermano, donde el diablo nos decía que fuéramos, íbamos.
éramos títeres del diablo. Éramos títeres del diablo. Eso es el mundo. El mundo es títere del diablo. Aunque no nos guste ese término, pero es la realidad a la luz de la palabra. Antes le obedecíamos al diablo. El diablo nos decía, vayamos a una cantina, íbamos a una cantina. El diablo nos decía, mira a la mujer del vecino, la codiciábamos. El diablo nos decía, róbate esto, lo hacíamos. Éramos títeres del diablo. Dice la palabra, hermano, que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Pero sin embargo, la misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Y le puede alcanzar a usted que está escuchando este mensaje, que la misericordia de Dios es grande para con nosotros, hermano. El mismo Dios que nos rescató a nosotros es el mismo Dios que rescató a Pablo. El mismo Dios te puede rescatar a ti que me estás oyendo. Ese mismo Dios poderoso. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, ahora y siempre, hermano. La gloria sea para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el hombre inconverso es la gran diferencia. Un hombre inconverso que un hombre convertido al evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre inconverso, hermano, realmente las reacciones de ellos, hermano, era el vicio y realmente, hermano, lo que hacía era aberración. Mas realmente la gracia de Dios que nos ha alcanzado deposita en el creyente una virtud que se llama nueva criatura. Por eso la Biblia dice, hermano, que todos los que venimos al camino del Señor somos nueva criatura. ¿Qué es nueva criatura? Nueva criatura, hermano, es nacer de nuevo. Nueva criatura, por eso dice nueva criatura. Es decir, hermano, que cuando usted entra al evangelio, usted nace de nuevo. Es una nueva criatura. Y una nueva criatura, hermano, se apega a la palabra. Y vivimos conforme a la palabra. Ya no vivimos a la vieja naturaleza que antes vivíamos. Ya no hacemos, hermano, lo que la vieja naturaleza nos inducía que hiciéramos en el mundo. Ahora hacemos como nueva criatura que ponemos la mirada en nuestro Padre Celestial. Es decir, el ejemplo perfecto se llama Jesús de Nazaret. Es decir, que el camino correcto es la palabra de Dios. Por eso ya no vivimos conforme a nuestros deleites, sino conforme a la palabra. Por eso el tema que estamos desarrollando, escogidos. ¿Quién nos escogió a nosotros? Fue Dios. ¿Quién nos escogió a usted? Fue Dios. Desde la fundación del mundo, Dios ha puesto la mirada en nosotros. Ahora, ¿para qué hemos sido escogidos? Es la gran pregunta. ¿Sabe para qué? Para servirle. ¿A servirle a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Tenemos un privilegio grande. No estamos sirviendo al presidente terrenal. Estamos sirviendo al presidente de presidentes, al doctor de doctores, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, bienvenido, hermano. Tenemos un privilegio grande al servirle al Señor. Por eso, realmente, hermanos, el llamamiento de Pablo, usted lo ve, un ejemplo, hermano, que nos enseña la palabra. Un ejemplo al cual el apóstol Pablo realmente fue llamado de parte de Dios para poder hacer, hermano, una tarea, para poder servir en el evangelio, para poder servir en la viña del Señor, para poder obedecer la palabra que Dios ha demandado a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que vemos entonces, hermano, en este párrafo? Es la vida del apóstol Pablo. ¿Quién llamó al apóstol Pablo? Fue Dios. ¿Quién lo llamó a usted? Fue Dios. ¿Quién llamó a Abraham? Fue Dios. ¿Quién llamó a Moisés? Fue Dios. ¿Quién llamó a Josué? Fue Dios. ¿Quién llamó a Samuel? Fue Dios. ¿Quién llamó a los apóstoles? Fue Dios. ¿Quién lo llamó a usted? Fue Dios. Por eso, hermano, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Tenemos un privilegio grande, hermano, que no ha sido el hombre el que nos ha elegido, ha sido Dios. Pero tenemos que tener bien en claro para qué hemos sido llamados. Hay algunos que todavía no le ha caído el 20 para qué han sido llamados. Para los que van llegando, estamos en 1 Timoteo capítulo 1. Estamos desarrollando lo que
es ser escogido de parte de Dios. Es un privilegio grande el poder ser escogido de parte de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, debemos de ver la vida del apóstol Pablo, analizarla, cómo era él, quién lo llamó. Ahora, con frecuencia, el apóstol Pablo hizo referencia a su llamamiento. Cuando leemos, hermanos, la vida del apóstol Pablo, el llamamiento que Dios le hizo al apóstol Pablo, lo vemos en el libro de Hechos. Ahí se menciona 3 veces. En el libro también, hermanos, de Gálatas, ahí se encuentra también el llamamiento del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Ahí se ve el llamamiento del apóstol Pablo. Ahora, en el libro de los Hechos vemos esas 3 elecciones divinas del servicio cristiano. Es decir, que Dios eligió a este hombre llamado Pablo. En ese entonces recordamos, hermano, que él era Saulo. Y por eso mire lo que Dios hace, hermano. Nueva criatura. ¿Por qué? Porque a Pablo ya no se le, a Saulo ya no se le conoce como Pablo, o a Pablo, mejor dicho, ya no se le conoce como Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo tiene, hermanos, su vida aparte, y Pablo tiene una vida diferente. Es como la vida suya en el mundo. Era una vida, hermano, de desgracia. Era una vida, hermano, que nos da vergüenza poder recordar, hermano, nuestro pasado. Por eso es aquí que nuestra vida, hermano, en Cristo es una nueva criatura. Es decir, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que lo que ahora hay en nosotros, que sea para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que ya la vida de nosotros no sea para vergüenza, sino para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero qué terrible ver cristianos, hermano, que ya es convertido al evangelio y sea una vergüenza el llamarse cristiano. Por sus frutos conoceréis. Sí, hermano, la Biblia es clara. Nueva criatura. ¿Qué es lo que debe entender? Que nuestros frutos tienen que ser nuevos. ¿Por qué? Porque antes dábamos frutos podridos, apestosos. Las obras que hacíamos, dice Gálatas, eran las obras de la carne. Y mire, las obras de la carne, terrible. Hay un gran listado, son 13. La gran listado de las obras de la carne. Y 9, lo del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y póngale atención, el fruto. No los frutos, el fruto del Espíritu, 9. ¿Qué es lo que nos da a entender la palabra? Lo que antes éramos en la carne eran 13 y solamente unos y otros le puso ahí el apóstol Pablo. Hermanos, sí, yo creo que si le pone todas las obras de la carne no alcanzaría, hermano, estos libros, hermano. Solo le puso 13 y por eso le puso el fruto del Espíritu, que son 9, en lo que da a entender antes lo que vivía en la carne y ahora lo que vive en el Espíritu Santo. Nada que ver en el mundo, hermano. Por eso dice la palabra que estamos en el mundo, pero no tenemos que parecernos al mundo, iglesia. Ahora dan vergüenza a las iglesias. ¿Por qué? Porque véale véale el fruto, véale, deber de, hermano, resaltar el fruto del Espíritu, resalta las obras de las carnes. ¿Por qué? Porque andan en chuleta, andan en pecado. Aleluya. Por eso el cristiano, hermano, se tiene que identificar como una nueva criatura. Es decir, que vuelvo y repito, una nueva criatura es que vuelve a nacer de nuevo, que ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos. Que Dios nos guarde, hermano. El trabajo del diablo es susurrarnos día tras día. ¿Para qué? Para que caigamos en el pecado y volvamos a revolcarnos en el pecado. Pero de ninguna manera, porque hemos entendido que el que nos ha llamado es santo, 3 veces santo. Y si Él es santo, Él demanda santidad para cada iglesia. Aleluya. Por eso vuelvo y repito, el Señor nos ha llamado para servirle a Él. Recuerde, no es, hermano, a un hombre terrenal que le estamos sirviendo. Pues el hombre es pecador, el hombre falla.
al que le estamos sirviendo no falla ni es pecador. Amén. Sí, y Él nos dio el ejemplo, Jesús, cuando anduvo en la tierra. Él es el mejor ejemplo. A Él estamos aprendiendo. Y usted me puede decir, pero hermano, yo nunca lo vi. Es cierto, nunca lo vio, pero aquí lo tenemos plasmado en la palabra. La Biblia, hermano, es el mapa. La Biblia es el GPS. La Biblia es la que nos dirige cómo vivir una vida agradable delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. También el apóstol Pablo, hermano, hace referencia a cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo eligió para que predicase el evangelio. Aleluya. Entonces, somos escogidos de parte de quién? De Dios. ¿Para qué? Para servir. ¿Para servir en qué? En todo para Dios. Número uno, el apóstol Pablo declara que ha sido elegido de parte de Dios para predicarse el evangelio. Ahora, no es cualquier evangelio, es el evangelio de Dios. Amén. La Biblia dice, no es que hayan 2 o 3 evangelios, hay uno. El problema es que el hombre lo ha corrompido, dice la palabra. Sí, pero evangelio solamente es un evangelio. Es el evangelio de Jesucristo, hermano. Por eso la iglesia tiene que caminar como Jesucristo caminaba. Por eso usted como hijo de Dios tiene que parecerse a papá. Gloria a Dios. A papá. Aleluya. Nuestro papá se llama Jesús, Dios, Jehová. Antes, ¿quién era nuestro papá en el mundo? El diablo, aunque no le guste. Sí, ese era nuestro papá. ¿Y a quién nos parecíamos? Al diablo. Andábamos desgraciados, podridos, apestosos. Y mire ahora, hermano, cómo Dios nos ha limpiado, hermano. La sangre de Jesucristo nos ha purificado, iglesia. La sangre del Cordero nos ha limpiado de toda inmundicia del pecado. Ahora el apóstol Pablo entonces fue elegido de parte de Dios, fue escogido para predicar el evangelio. La fuerte convicción que el apóstol tuvo del llamamiento al ministerio determinó la gran parte de la calidad del mismo. Para realmente, por causa de esta fuerte convicción ministerial, fue que el apóstol Pablo escribió Primera de Corintios capítulo 9. Ahí por eso él, viendo cómo él fue convertido, él escribió la carta a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 9. Dice, porque me es impuesta, oiga bien, necesidad. ¿De qué? Y hay de mí, si no anunciar el evangelio. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 9, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, oiga bien, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión se me ha sido encomendada. O sea, hermano, sea como la hagamos, sea de buena gana o de mala gana, pero hay una comisión, o mejor dicho, le tenemos que dar cuenta a Dios. Y es mejor hacerlo de buena gana, en agradecimiento a aquel que nos ha llamado, en agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso lo que hagamos, hagámoslo de buena manera, iglesia, de buena forma. El apóstol Pablo lo dijo, sea que lo haga de buena manera o de mala manera, en la comisión se me ha sido dada. Sí. Por eso, mire, hermano, el deber de todo predicador, de todo pastor o predicador, es darle el mensaje a la iglesia, es darle el mensaje al oyente. Allá usted si quiere vivir la palabra o la quiere desobedecer, pero nuestro compromiso es darle la palabra a usted. Su compromiso es obedecerla o desobedecerla. Pero ahí usted se encargará con Dios o Dios con usted. Pero nosotros quedamos libres. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en 1 de Corintios capítulo 9. Dios me ha encomendado la comisión. Allá yo sí la quiero hacer. Así es. A Jonás se le encomendó una comisión. ¿Qué le dijo? Que vaya a Nínive a predicar la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Le obedeció. Huye, cobarde. ¿Qué está haciendo usted?
Aleluya. Alábele que Él vive, iglesia. Hay una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señor. Lo veo preocupado a usted. Le digo, Jonás, ve a predicar mi mensaje. Lleva mi mensaje a Nínive. ¿Y qué hizo? Él agarró otro barco para otro rumbo. ¿Qué es lo que hace usted cuando hay culto? Alábele. Aleluya. ¿Cuál es la comisión? ¿Usted cree que de puro lujo el Señor nos ha abierto esta obra, hermano, para que la tengamos de lujo? No, hermano, es para que vengamos a congregarnos. Por eso el obediente tiene que someterse a la palabra. Y cuando usted se congrega, está dando a enseñar, hermano, que está dando gratitud con Dios, para Dios. El poder ser hijo de Dios es un privilegio grande. ¿Sabe que el ser hijo de Dios no lo compra el dinero? ¿Sabe que el ser hijo de Dios no lo compra la fama? Ser hijo de Dios no lo compra, hermano, una casa, un carro del año. No. Un hombre, una mujer no lo puede comprar. Ser hijo de Dios lo compra la sangre de Jesucristo. La sangre que el Cordero invirtió en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios porque a Él ha placido, iglesia. Pero tal se nos ha olvidado ese agradecimiento. ¿O usted cree que nosotros merecíamos estar acá? ¡No! ¿Usted cree que el apóstol Pablo merecía, hermano, ser apóstol? ¡No! Por eso él se declara como un abortivo, como uno de los últimos, como quien dice, yo fui el último y por gracia, Señor, que me metiste a la fuerza, pero me metiste al evangelio, me metiste al ministerio. Ahora ese hombre, hermano, ¿cómo lo vemos? Después que era Saulo, lo vemos Pablo agradecido con Dios. Él mismo puso su vida, ¿para qué? Para llevar el evangelio a toda criatura. Por eso Dios nos ha puesto a nosotros, hermano, si en esta pandemia no salimos a predicar, por medio de las redes tienen que saber el verdadero Dios, un Dios santo, un Dios que demanda santidad, un Dios celoso a la obra. Por eso la iglesia tiene que parecerse a Él, a Dios. Aleluya. Dios no nos ha mandado, hermanos, simplemente a sentarnos a calentar bancas. Si esas bancas se van a podrir juntamente con usted si no quiere trabajar en la obra. Alábele que Él vive. Es una misericordia de Dios el poder de servir. Vuelvo y repito, hermano, cuando vemos al apóstol Pablo, lo vemos una transformación grande de parte de Jehová. Ese es el poder divino de Dios. Por eso Él escribió: se me ha sido necesario, impuesta esta necesidad. Oiga bien, hermano, cómo Él habla. Se me ha sido necesario, impuesta esta necesidad de que de servirle a Dios. Aleluya. ¿Y usted cree que solo para el apóstol Pablo fue esa imposición? No, el apóstol Pablo por eso lo entendió. Y por eso el apóstol Pablo, hermano, impuso sus manos para transmitirle lo mismo que Dios había hecho con él, para que Timoteo lo pudiera también practicar. Aleluya. Por eso nosotros, hermanos, mire, hermano, todo el que está agradecido con Dios quiere transmitir ese agradecimiento con Dios y quiere transmitirle a todo oyente, hermano, que la misericordia de Dios ha sido grande y que Dios nos ha rescatado y lo que Dios nos está librando es del infierno. Pero no lo están entendiendo mucha gente. Incluso las iglesias no lo están entendiendo. Que Dios nos ha rescatado del mismo infierno. Amén. ¿Para qué? Para que podamos servir en la obra de Dios y seamos nuevas criaturas, seamos diferentes. Amén. Hermano, ¿por qué íbamos rumbo al infierno? Porque nuestro tata era el diablo antes. Ahora nuestro Padre Celestial se llama Jehová, a quien le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Nunca lo vio como un mero oficio, una profesión en la cual debía estar ocupado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el llamamiento del apóstol Pablo, él no dijo: este es un oficio que Dios me ha dado. No, esto no es realmente una profesión que yo tengo. ¿Cuál? Si ningún rango tenía para tomar esa posición o posesión. Nada, o esa profesión, mejor dicho. No, hermano. Si usted lee la palabra del Señor, si usted ve la
la vida del apóstol Pablo, en los Hechos 3 veces, en Gálatas una vez, y más adelante vemos la conversión del apóstol Pablo. Hermano, él no tenía ningún mérito, él no calificaba, hermano, para ser apóstol. ¿Qué es ser apóstol? Para ser cristiano no calificaba. Si el hermano calificó por la gracia de Dios, igual nosotros no calificábamos para ser hijos de Dios, pero a él le plació que usted y yo fuéramos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Eso es algo lindo, hermano. El poder calificar de parte de Dios, eso es algo maravilloso. Mana Eva, préndase el aire acondicionado, yo siento calor. Aleluya. El llamamiento entonces de Pablo tuvo algunas características que son comunes en todos aquellos a quienes Dios llama al servicio divino. Ay, ay, ay. Cuando yo leía esto, yo me gozaba, mi hermano. Sí, porque si usted le ve las características del apóstol Pablo, se ve que fue un llamado divino de parte de Dios. Llamado divino, estamos dando a entender, hermanos, que Dios hizo la iniciativa para llamar al apóstol Pablo. Y todo cristiano, todo creyente, vemos, hermanos, que fue Dios. Realmente vemos, hermanos, que fue Dios el que ha hecho el llamado a nuestra vida. Desde el llamamiento de Abraham, en el libro de Génesis, hasta el llamamiento de el último, que es el apóstol Pablo, vemos que todo fue iniciativa de Dios. Mire, cuando llega a su casa, lea el libro de Génesis, realmente en el capítulo 12. Se va a dar cuenta, hermano, que Abraham no quería nada de Dios. Nada. Es más, él era un ateo prácticamente, hermano. Era un idólatra. No quería nada de Dios. Pero sin embargo, Dios puso la mirada en Abraham. Dios puso la mirada, hermano, en Pablo. Dios ha puesto la mirada en nosotros. Y Dios tiene puesta la mirada en ti también. ¿Por qué? Porque Él quiere que le sirvamos al Dios Todopoderoso. Hay una cosa grande, hermano, reservada al que le sirve a Dios. Hay, hermano, el cielo nuevo reservado. Hay hermano, un cielo nuevo, una tierra nueva al que le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un paraíso reservado para los que le sirven a Dios. Y para el que no le sirve, sabe también que hay un lugar también llamado el infierno. Ahora, Dios no lo hizo para usted. Dios lo hizo para Satanás y sus demonios, pero no lo hizo para nosotros. Tenga muy en claro eso. Bendito Dios, aleluya. Realmente, hermanos, vemos de que en todos los que realmente prevaleció, lo que se puede llamar aquí, cuando vemos este llamado desde Abraham a Pablo, la teología bíblica del llamamiento ministerial. Es decir, Dios obrando a través del Espíritu Santo, llamando a aquellos hombres del ayer, para que le fuesen fieles, para que le sirvieran. Por eso el llamamiento se origina en la soberanía de Dios. Ahí, en pocas palabras, ¿dónde comienza el llamamiento de estos hombres de Dios? Comienza de parte de la divinidad de Dios. Comienza de parte de Dios. ¿A dónde comienza el llamamiento suyo? El mío comienza de parte de Dios, hermano. Por eso hay mucho que glorificar, hay mucho que bendecir, hay mucho que darle gracias a Dios. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted, iglesia? Aunque no quiera, se la voy a hacer. ¿Está usted agradecido con Dios por hacerlo hijo de Dios? No me lo conteste, que en sus frutos Él les echa de ver. Hermano, el que está agradecido de Dios o con Dios o para Dios, hermano, trata de agradarle a Dios en todo lo que hacemos. Tratamos de vivir una vida agradable delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamamiento de Pablo, como el de todo siervo del Señor, ocurre en la iniciativa divina. No sucede como consecuencia de inclinación natural que uno tenga. En el Evangelio no hay consecuencia, hermano. En el Evangelio no hay suerte.
En el evangelio no hay leche, como dice la gente. No, en el evangelio, hermano, lo que hay es la gracia del Señor, la divinidad de Dios, que Él, hermano, le ha placido a nosotros, a Él, escogernos a nosotros para poder servir a Él. Las circunstancias de la vida no originan el llamamiento, ya que Él mismo tiene principio en la eterna soberanía de Dios. Gloria al Señor. Vamos a desarrollar esto que el Señor nos ha o nos está dando. Oiga, una de las primeras características, la iniciativa divina en el llamamiento del apóstol Pablo. Vamos a ver eso. A pesar del pasado del apóstol, vemos la gracia y la misericordia del Señor. Aleluya. Léame el versículo 12 y 13 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Alguien, por favor. Amén. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Gracias, hermana Loa. Oiga bien el pasado del apóstol Pablo, hermano. Qué tremendo pasado tenía este hombre, ¿verdad? Aleluya. Y oiga cómo comienza ahí el versículo 12, el apóstol Pablo. Dice ahí, hermano, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿a dónde? Al ministerio. Y dice el versículo 13, habiendo yo sido, ¿qué? Antes blasfemo. Mira el listado que él mismo se está dando. Porque eso él era antes. Era un blasfemo. Era un perseguidor. Era un injurador. Es decir, un injuriador. Oiga bien, mas fui recibido a misericordia para que para que lo hice. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿En qué? En incredulidad. En pocas palabras, todo lo que el apóstol Pablo antes lo había hecho, hermano, lo hizo, hermano, en ignorancia. Lo hizo, hermano, realmente porque no conocía la palabra del Señor y era un incrédulo. No conocía, hermano, lo que era Jehová. Por eso el Señor, hermano, le mostró la divinidad y Dios se encargó a elegirlo. Oiga bien, hermano, la mina realmente aquí, hermano, Dios nos habla una parábola de las 10 minas. Usted lo ha escuchado, eso está realmente, hermano, en el libro de Mateo, que Dios encarga, hermano, las 10 minas equivale ¿qué? A un salario de 3 meses de un jornalero. Ahora, para que él trabajase, el libro de Mateo lo está. Entonces, vemos también otra parábola de los talentos. Los talentos equivalen también el sueldo de un jornalero durante 15 años. Que cierto hombre entregó a su siervo antes de ¿qué? De retirarse a un país lejano. Está hablando, hermano, de las minas y está hablando de los talentos. Que el dueño de la viña le encargó. ¿Para qué el dueño de la viña le encargó aquellos talentos a aquella gente? ¿Sabe para qué? Para que trabajasen en ellos, no para que los escondiera, no para que estuvieran sentados, no. Dios nos ha puesto a nosotros, hermanos, y nos ha dado lo que tenemos. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él, para que trabajemos en el servicio de la honra y la gloria del Señor, en la viña del Señor. En el libro del Evangelio, el apóstol Pablo menciona acá y el Señor Jesucristo da estos dos ejemplos, ¿verdad? De lo que son las minas y de lo que son los talentos. Vive Dios, aleluya. Por eso, hermanos, este era el caso del apóstol Pablo y por qué no decirlo, el de todos los cristianos. Sí, de todos nosotros, hermanos, el que nos ha elegido se llama Jesús. Amén. Él no está acá físicamente. Él se fue a un país lejano llamado el cielo. Pero Él no está, dice la Biblia, ya, hermano, perdiendo el tiempo. No, Él está intercediendo por nosotros. Pero Él está intercediendo por nosotros y está poniendo, hermano, su mirada en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que Él ha demandado a nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha mandado en nosotros? En primer lugar, en la santidad. Que hay que vivir en santidad, agradándole aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cristo que nos va a pedir cuenta a nosotros, Así es. a todos nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Por eso, hermano, se oiga bien, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Así comienza hablando el apóstol Pablo, diciendo que así como aquel dueño de aquella mina, de aquellos talentos, el dueño le encomendó a ellos rigurosamente. Le dijo, mira, aquí está esta viña, aquí están estas minas, aquí está este talento. Le dijo, ponlos a trabajar. Yo voy a venir tarde o temprano a recogerlos. Ahora, les encomendó rigurosamente. Así también el llamamiento del apóstol Pablo, el Señor, hermano, rigurosamente le encomendó al apóstol Pablo. ¿Y usted cree que solamente al apóstol Pablo el Señor rigurosamente le ha encomendado? También a nosotros, hermanos. Lo que pasa es que nosotros somos desobedientes a la palabra. Pero aquel que es obediente a la palabra, cuando Él venga le va a decir, Padre, aquí está lo que me entregaste, aquí te los pongo en tus manos. Y Él va a decir, buen siervo fiel, paz al gozo de tu salvación. Pero se imagina que venga el dueño de la viña y le diga, hijo mío, me voy a reservar su nombre, hijo mío, ¿dónde está lo que te entregué, que te di rigurosamente que lo pusieras a trabajar? Ay, Señor, mira, tuve miedo. Es que mira, ser cristiano en este siglo XXI no es fácil. Viera cuando uno predica de ti, que tú eres santo, que tú demandas santidad, que a ti no te interesa solamente el corazón, sino que tú también te interesa lo de afuera. Tuve miedo de lo que me iban a decir las otras iglesias, el otro mundo, al diablo lo que la gente diga, hermano. Aquí hay que caer bien con Dios. Al diablo lo que nuestra familia quiera decir, que hable lo que quiera, pero hay que agradarle a Dios, iglesia. Hay que agradarle al dueño de la viña, al que nos ha encomendado rigurosamente a servirle a Él. ¿Qué le dijeron los de la mina? ¿Qué le dijeron? Lo lee en su casa, el libro de Mateo, capítulo 25. Allá lo lee. Los de los talentos, ¿qué le dijeron? Uno de ellos, hermano, ay, Señor, tuve miedo, por eso lo enterré. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítele aún lo que no tiene. Mire qué tremendo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo, oiga bien, según el glorioso evangelio. Qué palabras de este siervo de Dios. Oiga, el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, el que ha sido encomendado a llevar la buena nueva de salvación, a dar testimonio. Iglesia, despierta, que la gente allá afuera ve en nosotros la transformación que Dios lo hizo. Eso no lo puede hacer nadie más sino el poder del Espíritu Santo. El transformamiento del apóstol Pablo fue el poder de Dios. Por eso para Dios no hay nada imposible, iglesia. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible para Dios. ¿Usted cree que para el apóstol Pablo era posible ser cristiano? No. Si usted le ve la característica de clase de hombre que era Saulo, injuriador, perseguidor, blasfemo. Ni siquiera lo planeaba. ¿Cuál, hermano? Al contrario, era perseguidor de las iglesias de sana doctrina. Pero sin embargo la luz de Cristo le alumbró. Cuando leemos libros de Hechos vemos, hermano, que él iba rumbo a Damasco, hermano, y una luz resplandeciente le apareció. Esa luz se llama Jesús de Nazaret. Esa luz que anda buscando aquí, esa luz nos anda buscando a nosotros. Esa luz nos ha resplandecido para que podamos llevar el evangelio a donde quiera que el Señor nos mande. ¿Cómo y sencillamente vamos a llevar el evangelio donde quiera que vayamos? Con nuestro testimonio. Por eso el apóstol Pablo, escuche esto, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, cuando lo miraban, les tenían miedo. Les tenían miedo. Cierto, Ananías, el Señor se le reveló, le dijo, ve, que tengo a un hombre que me ha sido, lo he escogido para instrumento a mi obra. Ve, Señor, envía al otro menos a mí.
¿Por qué? Le dijo Dios. Tú como que no sabes quién era Saulo. ¡Ja! Pero por si no lo sabes te lo voy a decir. Ese era un blasfemo. Ese era un injuriador. Ese era, perseguía las iglesias. A nosotros los hijos tuyos nos perseguía para encarcelarnos y matarnos. Y tú me estás llamando que vaya a orar por el Señor. Envía otro, ¿no? Hasta que Dios le diga, no te preocupes, Ananías. Y ese es un instrumento que yo lo he escogido. No es porque Él ha querido, es porque yo lo he escogido. Bendito sea el nombre de Jehová, que nos ha escogido a nosotros, iglesia, para predicar, para enseñar, para poderle enseñar a la gente que con Cristo se puede. Que seamos diferentes a lo del mundo. Dios no llamó a Pablo para que siguiera, hermano, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo. No. Dios, hermano, lo escogió para el servicio de la obra, para que diera testimonio. Para un cambio en la vida de él. ¿Para qué? Para que la gente, cuando viera la vida de él, la gente de afuera pudiera, hermano, ser transformada a través del poder que lo transformó al apóstol Pablo, que fue Dios. ¿Qué crees que la gente va a ver en nosotros? No nuestro testimonio, el testimonio de Cristo en nosotros. Por eso yo le doy la gloria al Señor, hermano, en aquellos hombres que de repente dicen, no, hombre, si yo te conocía, tú antes eras un ladrón, antes eras un adúltero, antes eras un fornicario, antes te hacías lo que querías. Es cierto, antes era un borracho, antes era un drogadicto, es cierto, ese era antes, pero miren ahora, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te transformó? ¿Quién te cambió? Y es ahí donde llevamos el poder del Evangelio y le decimos a las almas, aquel que me transformó se llama Jesús de Nazaret y me ha mandado a decirte que puede transformarte a ti también. Él puede cambiar tu vida. Solamente déjale. Nombre de Jesús, aleluya. No le impidas que él haga lo que tenga que hacer. Así es. Solamente deja que el Espíritu trabaje. Ese es el problema, hermano, que la gente no le permite al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia, hermano, ya no tienen, mejor dicho, conciencia. ¿Sí? Cauterizada. ¿Sabe que la conciencia, dice la palabra, que es la voz de Dios hablándole al ser humano? Pero ¿por qué la gente sigue en el pecado? Porque ya no escucha la voz de Dios. Bueno, pues alábele a Él que vive y reina por los siglos, hermano. Somos nueva criatura por gracia y misericordia del Señor, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Al igual que los siervos de las parábolas de arriba mencionadas, el apóstol Pablo había recibido una encomienda en la cual debía mantenerse ocupado mientras tuviera vida. Y era, ¿cuál era esa encomienda? ¿Sabe cuál era? Era el Evangelio. Amén. ¿Cuál es la encomienda que Dios le ha dado? No sé. Si hay gente que ni sabe cuál es el propósito de ser cristiano. Hay gente, hermano, que está dentro del Evangelio y no le ha amanecido todavía la luz de Cristo. No sabe cuál es el propósito al cual Dios lo ha llamado. Sí, el apóstol Pablo sabía cuál Dios le había encomendado. Primeramente era el Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio? Lo digo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, es poder. Amén. Aleluya, es poder de Dios. Gracias, Dios. Así como los siervos que recibieron las minas y los talentos entregados, sino que, oiga bien esto, hermano, los talentos no podían guardar lo que se les había entregado, sino que lo tenían que trabajar. Aleluya. Dios lo puso en aquella mina a aquellos hombres para que trabajaran. Dios le dio aquellos talentos a aquellos hombres para que trabajaran. Dios te ha puesto en esta iglesia ¿para qué? Ahí está. ¿Y por qué no lo hacemos? Ay, pastores, que ahorita con ese COVID no podemos salir a evangelizar. Para eso están esos teléfonos, para llamar, para testear, hermano. Y a veces ni eso hacemos. ¿Qué es eso, hermano? Y a veces ni nosotros mismos queremos venir a la obra del Señor. Bendito Dios. Miren cómo bajan los aplausos. Terrible.
Dios, aleluya. El evangelio se le había sido encomendado al apóstol Pablo. Por eso, hermano, el apóstol hace la afirmación de haber sido puesto en el ministerio. Oiga bien, él hace esa afirmación: yo no me puse en el evangelio, me pusieron, digo el apóstol Pablo. Y usted sabe lo que leímos 12 y 13 del 1 Timoteo, lo que era el apóstol Pablo. Pero él dice después, vemos la conversión de él, dice: no, si a mí me pusieron en este camino y se me ha dado una tarea, se me ha demandado a que predique el evangelio. Por eso usted y yo no debemos de callar, hermano. ¿Sabe cuál es la mejor forma de predicar el evangelio? Es con nuestros frutos, hermano. Es con nuestra conducta. Que la gente ve en nosotros una nueva transformación, un nuevo hombre, una nueva mujer. Que la gente pueda ver en usted que usted ha sido transformado, ha sido cambiado. Pero se imagina que lo del mundo lo vea a usted lo mismo que era antes. ¿Cómo va usted a impactar a la gente de afuera? ¿Cómo? No se puede. Yo recuerdo un testimonio de una hermana de esta iglesia. Estoy hablando años, varios años, más de 10 años. Iba en la tienda, hermano, y iba en licra. Mira qué chula de cristiana. En licra iba para la tienda. Y que quede bien grabado y que lo escuche. De aquí, y aquí está todavía ese hermano. Y de repente, hermano, la voz de Dios. Y le dijo la voz de Dios: háblale a esas mujeres, le dijo. Así es. Y cuando volvió a ver hacia aquellas mujeres, hermano, aquellas mujeres también andaban en licras. Y la misma conciencia de la persona le dijo: pero ¿cómo le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Ay, mire usted, Dios me ha transformado, míreme. ¿Cómo? Si sigue siendo la misma sinvergüenza. Amén. El mismo diablo. Sí, señor. Mira la misericordia de Dios, hermano. Ahí la voz de Dios dijo: háblales. Y mi hermano, aquella hermana no se atrevió a hablarle. ¿Sabe por qué? Porque su conducta, hermano, era igual que la del mundo. Por eso usted y yo tenemos que ser nuevas criaturas. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar lo que nos arrastraba antes. Somos nuevas criaturas por gracia de Dios. Por eso usted tiene que vivir como un verdadero hijo de Dios. Para cuando Dios le diga: háblale, usted le va a decir: mira, aquí vengo, pero no vengo por mi propia cuenta. Dios me ha llamado para darte una palabra. Y aquella gente lo va a voltear a ver y dice: es cierto, yo te conocía. Tú eras un borracho, eras una prostituta. Pero lo va a ver diferente. Y va a decir: ¿qué tiene de diferente? Nada más que la presencia de Dios. Porque cuando la gloria de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, nos transforma. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo de antes, hermano? Ahora hay un evangelio acomodado, un evangelio light, comenzando con las cabezas. ¿Qué ejemplo están dando los pastores sinvergüenzas? Las mujeres de los pastores sinvergüenza. Sí, por no decir otras palabras pues más fuertes. Pero usted sabe, hermano, que todos tarde o temprano vamos a darle cuenta al dueño de la viña, al dueño de la mina, al dueño de los talentos. Le vamos a dar cuenta, hermano, todos grandes o pequeños. Vamos a darle cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí dice la palabra, ahí será el momento. Qué bonito es que aquí estemos viviendo para agradar a Dios. Mire, a veces nosotros, no a veces, todo el tiempo, cuando tratamos de agradar a Dios, vamos a caer mal con la humanidad. ¿Qué es lo que nos va a decir el mundo? No vayas al tabernáculo del Dios viviente. Esa gente son anticuadas. Esa gente son de la temporada de anteaños, de los cavernícolas. No importa lo que diga allá afuera. Aquí no estamos para caer bien con la gente. Estamos para agradar al que nos ha llamado, porque Él viene pronto, iglesia, y Él pide la santidad por dentro y por fuera. Como era el apóstol Pablo, hermano, terrible.
Si hombre solo de matar hablaba. Si hombre solo de prisión hablaba. Si hombre solo de cárcel hablaba. ¿Y usted? ¿De qué habla usted? Y dice que es un hijo de Dios. Para aquí no me venga con cuento usted. El hijo de Dios, hermano, se parece al papá. Sí, a Jehová. ¿Y qué Jehová? Era humilde, hermano. Jesús era y sigue siendo humilde, hermano. Mire qué lindo cuánto aún los reyes los ayudaban, pero él callaba, él no abría su boca. Dice el libro de Isaías que como cordero fue hoy hallado al matadero y enmudeció, no abrió la boca. ¿Por qué? Porque él sabía que si abría la boca nosotros nos íbamos a perder, pero la gracia del Señor nos alcanzó, enmudeció y dio su vida como corderito, hermano, allá en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, para rescatarnos del mismo infierno. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Qué privilegio tan grande Amén. tenemos, hermano. Gloria a Dios. Y eso es lo más tremendo, que Dios nos ha escogido y no le estamos dando a Dios la honra y la gloria con nuestra conducta. Apesta muchas veces nuestra conducta. Nos parece que fuéramos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tremendo, hermano. Esta convicción era fundamental del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había escogido entrar a la fila del servicio cristiano. ¿Cuál? Aleluya. Si más bien los andaba persiguiendo para matarlos. No se ofreció como voluntario. ¿Ha visto cuando hay un catástrofe, hermano? Dicen, necesitamos voluntarios. ¿Cuál? El apóstol Pablo no, él dijo que yo voy a ser cristiano. No. ¿Qué le van a decir al de la esquina menos a yo? Él no se ofreció voluntario. Oiga bien, las supuestas virtudes que hubiesen tenido tampoco contribuyeron para que militase en la obra de Dios. La conducta de Pablo no calificaba para ser un cristiano. Amén. Es que ser un cristiano no es fácil. ¿Y de quién te dijo que ser cristiano es seguir siendo el mismo mañoso que antes? No. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. No, hermano, el apóstol Pablo ha dicho, no, hombre, si para ser cristiano yo no califico, dijo él, me imagino. ¿Qué haber dicho el apóstol Pablo? Yo no califico para eso. Todo fue producto de la gracia de la soberanía de Dios. Pero, ¿quién era el apóstol Pablo? Antes de convertirse, el libro de los Hechos, hermanos, nos muestra realmente, de los apóstoles narra lo siguiente. Era un hombre violento. Oiga la característica del apóstol Pablo. Quizás algunos de nosotros nos vamos, hermanos, a describir ahí también. Nos vamos a ver junto, igual que el apóstol Pablo era un hombre violento que respondía a amenazas de muerte. Estoy hablando que eso era el apóstol Pablo, no es que siguió siendo. Eso era usted antes de no haber conocido a Dios. Era violento, solo muerte hablaba en su boca, pero ahora ya no, ¿verdad? Aleluya. Ahora ya a mí, mira, algo que me quedo medio ahí, viendo visco. Amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Había hecho, oiga, muchos males a los cristianos de Jerusalén. Y usted también. Pero espero que éramos antes, que habíamos hecho muchos males. ¿O lo sigue haciendo usted? No, me dijo una, me dijo no. Vaya pues. Dios, aleluya. Estoy describiendo la vida que era el apóstol Pablo. Era cuando él se llamaba Saulo. Así es. Cuando usted se llamaba prostituta, ladrón, Así es. fornicario. Señor. Eso era. Sí. Vaya pues. Gloria a Dios. ¿Y usted cree que nosotros éramos blanca paloma, hermano? Ay, si yo nunca he matado, no espero. Éramos tremendos con la lengua. Amén. Éramos. Sí, Señor. Mira, hermano, una característica que tienen los catrachos. Los catrachos son tremendos, hermano. Amén. Sí, soy catracho, hombre. Aleluya. Que no podían hablar si no eran las malas palabras, sino las palabrotas. De tres palabras, dos eran así y una, medio.
media, no puede estar igualado siempre. Así es. Media, bueno. De ahí las dos. Así era la vida de un catracho, de un hondureño. Así es. Pero que no se ocupe. Eso, exactamente. Ahora, lo duro fuera, hermano, que sigamos siendo los mismos que antes éramos, bocones. Ya no, ¿por qué? Porque somos nuevas criaturas. Porque aquel llamado Jesús de Nazaret nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha puesto en su viña. ¿Para qué? Para hacer ejemplo en esta tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la luz, hermanos, de este mundo. La luz en medio de las tinieblas. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Que somos nosotros la luz en medio de estas tinieblas. ¿Y qué es lo que hace la luz? Resplandece, Amén. se diferencia, se ve en medio de las tinieblas. Pero si hoy en día ponemos un cristiano actual del 2020, hermano, una sola oscuridad, no se sabe si eso no es, que eso no es, o qué. ¿Se sabe? Bendito Dios, Si usted ve aleluya. ahora los cristianos del siglo XXI, ay, papá, da miedo. Si te cuento, mi negro, lloras, dijo María. Amén. Y es la verdad, hermano, cuando uno ve todo eso, uno le dan ganas de llorar. Sabiendo, hermano, que tenemos un Dios poderoso y santo. Sabiendo que aquel nos ha sacado del mundo para que ya no sigamos revolcándose en el mundo, sino que seamos diferentes, nuevas criaturas, para la gloria y la honra del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Aleluya. Mira, hermano, yo he escuchado el testimonio de algunos de ustedes, Aleluya. y algo otra gente a mí me ha dicho, lo que pasa es que usted no la conoció, pastor. Usted la ve ahí que la ve, como dijo el pastor Eve, llévame la mula al lado, al río. Y usted la ve ahí. Y yo no podía, yo era el cabeza ahí, pero cuando le decía, mi amor, cácala, ay, hasta trompadas agarraba al marido. Eso era antes. Así es. Mira, hermano, ahora voy a decir algo, porque el tiempo va avanzando. ¿Sabe que todo eso el apóstol Pablo lo describió en esto que vamos a desarrollar? Él empezó a contar la vida de él, pero sabe que él cuando contaba la vida de él no le ponía, hermano. ¿Por qué? Porque a él le daba vergüenza saber lo que él era antes, hermano. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo de este siglo XXI? Los cristianos que comienzan a hablar, hermano, y dicen, ay, viera usted no me conoció antes. Yo antes era mujeriego, tenía 2 o 3 mujeres, y viera qué chulada de vieja que no es que se deleitan en el pasado. Usted y yo ya no estamos para deleitarnos en esa basura, sino, hermano, lo hacemos, hermano, casi con el corazón constrito. ¿Sabe por qué? Porque eso no nos tiene nada bueno, y cuando hablamos así de esa forma, lo hacemos para alabarle al diablo. Pero nosotros no decimos nuestro testimonio para darle agua al diablo, no, sino para que veamos, hermano, que el poderoso se llama Jehová, y aquel poderoso nos sacó de aquella provisión, de aquel inmundo en el mundo, y somos nuevas criaturas. Lo decimos llorando nuestro testimonio. Bendito sea Dios, aleluya. Yo he andado con gente que me ha dicho, pastor, hermano, es que usted no me conoce. No, viera, yo miraba algo, vete para acá, me lo robaba. Y se gozan todavía. Aleluya. Amén. Eso está, hermano, como aquel que, no sé si usted ha escuchado el testimonio 7 días en el infierno. Y cuando usted lo ve dando el testimonio, y yo, mi hermano, viera el diablo, y me tocaba el diablo, y viera, y sentía riéndose, dando el testimonio. ¿Usted cree, hermano? Aquel que ha ido a aquel lugar y que Dios lo ha sacado y tiene vida, hermano, aquel que da el testimonio llora amargamente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está agradecido que Dios lo sacó de ahí y supo lo que era el infierno, hermano, esos testimonios. Pero esos hijos del diablo que andan hablando que yo estuve, que esto, que el otro, hermano, se deleita en el pasado. Usted y yo ya no estamos para deleitarnos en el pasado, sino, hermano, para dar testimonio que hubo alguien que nos transformó, hubo alguien que nos hizo nuevas criaturas. Ese se llama Jesús de Nazaret, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. El apóstol Pablo dijo su pasado, pero, hermano, lo decía amargamente lo que él era. No se deleitaba, al contrario, él más bien le daba vergüenza decir lo que él era. Yes, aleluya, mi alma alaba tu
Mire, hermano, qué lindo. Si el llamado del apóstol Pablo hubiera sido sobre base de sus méritos, de ninguna manera hubiera calificado. ¿Quién era el apóstol Pablo? Oiga, el apóstol de los gentiles, era un apóstol. Si el llamado del apostolado del apóstol Pablo hubiera sido, hermano, por lo que él era antes, no calificaba, jamás. ¿Será que nosotros, pásenle, será que nosotros calificamos ser hijos de Dios? Tampoco. Aleluya. Tampoco. Así es. Exacto, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios es que estamos acá. Entonces, tampoco hubieran calificado los 12 a quien el Señor llamó. ¿Sabe que el Señor llamó a 12 apóstoles también? Los llamó. Ahora, ellos tampoco hubieran calificado por sus propios méritos. ¿Sabe que cuando usted va a buscar un trabajo y el trabajo es de manager o de ser jefe de una compañía, tiene que llenar ciertos requisitos? Y si no lo tiene, no le dan el puesto. Uno de los primordiales que están buscando, hermano, es el diploma. Primerito, ahí quedamos aplazados todos. Ahora, imagínense estos 12 apóstoles. El Señor los escogió, pero ellos no tenían ninguna clase de mérito para ser apóstoles. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, tenían esto, cualidades que los acreditasen como apóstoles de ninguna manera. No lo tenían. Es más, carecían de educación y del carácter ideal para una posición tan honorable. Por ejemplo, Pedro. ¿Quién era Pedro? Muy impulsivo. Por eso vemos al apóstol Pedro, hermano, cuando llegaron a agarrar a Jesucristo, ¿qué es lo que hizo el ligerito? Le voló la oreja. ¿Qué era Pedro? Impulsivo. ¿Qué éramos nosotros? O lo sigue siendo impulsivo, le dije algo a la vez. Bueno, ojalá, hermano. Y a los otros los veo medio pensativos. Dele gloria al Señor. Increíble, hermano, pero hay unos que todavía siguen con esa naturaleza del diablo. Increíble. Mire, ahora que estoy en estos zapatos del pastorado, yo me doy cuenta y digo, ay, esa chaparrita. Me llegan a contar unas cosas, hermano, que me da miedo a mí. Y volteo a ver yo a mi esposa y digo, esa chaparrita no es mi esposa. Y no parece. Aleluya, amén. Esa le dejó morado el ojo, hermano. ¿Quién es, pastor? No estamos para chambrear. Estoy hablando de lo que era el viejo hombre o la vieja mujer. Antes, hermano, ya usted tiene que ser nueva criatura. Alábele que él vive. Gloria a aquel que nos ha transformado, iglesia. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro era impulsivo. Jesús quizás le decía, Pedro, ¿qué te vas a hacer? Pero lo transformó Jesús. Después, ¿verdad? Como vemos. Por eso me llama mucho, hermano, la característica de Pedro cuando el Señor lo llamó. Hermano, parece que muéjale un poquito, pero de repente el Señor le dijo, Pedro, le dijo, mándeme, Señor, le dijo, Pedro, le dijo, ay, mándeme. A la tercera vez, Pedro, ay, el Señor me estaba a sacar lo que yo era antes. Pero ya la tercera vez, como lo miró bien pasivo, le dijo, apacienta mis ovejas, le dijo. ¿Por qué? Porque ya lo había transformado, hermano. Ya Dios le había quitado el carácter, ya Dios había hecho nueva criatura. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quitarnos esa manosada que antes teníamos. Sí. Por eso, mira, hermano, la importancia de venir a la iglesia. Y la gente dice, no, yo aquí en mi casa. Sigue así, diablo. Sigue así. Yo no me puedo contradecir la palabra. Hay gente que quisiera arrancar el libro de Hebreos 10:25. Hay gente que quisiera arrancar, ay, ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ser sujeta al marido? Arrancar. Sí, hay cosas ahí que en la palabra no nos gustaría, que quisiéramos arrancar. Pero eso es, hermano, hay de aquel que le quita una tilde o algo a la palabra. Todas las plagas que están escritas en este libro le caerá a la persona, hermano. Por eso hay que someternos a la palabra en obediencia. Hay que someternos a la palabra del Señor. En obediencia a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos,
Vemos aquí entonces, Tomás. ¿Quién era Tomás? Un incrédulo. Pero sin embargo Dios lo escogió. Pedro era impulsivo. Lo mismo se aplicaba a todos los que Dios ha llamado para servir. No, si nos ponemos a describir lo que usted era o lo que yo era, hermano, no calificamos. Pero sin embargo, mire a dónde nos tiene el Señor en esta obra, trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso hay que agradecerle a Dios, el ser hijo de Dios y estar en una iglesia. Hay que darle la gloria a Dios. Aleluya, amén. ¿Sabe? Mire, la Biblia dice, hermano, que no es del que corre ni del que quiere, sino de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque hay muchos que quisieran, pero no pueden, hermano. A mí me han dicho, mire, que yo quiero ser buen cristiano, ser buen evangelio. Quiero dejar este vicio, quiero dejar la droga, quiero dejar el alcohol, quiero dejar el vicio de la mujer, el vicio del hombre, pero no puede, están atados. Usted y yo que tenemos este privilegio de llamarnos hijos de Dios, hay que hacerle, hermano, honor al llamado que Dios nos ha dado. Hay que vivir agradándole al Rey o ser obediente al Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Para mostrar su infinita gracia. Versículo 14, ¿qué dice el versículo 14? Para irnos yendo ya. Pero la gracia de nuestro Señor, ¿qué? Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está. Eso es lo que pudo más, hermano. La gracia y la misericordia y la fe de nuestro Señor Dios y tuvo fe en nosotros. A veces, hermano, ni en nosotros mismos tenemos fe, fíjate, hermano. Y Dios diciendo, no, yo tengo fe y confianza en ti, que tú vas a ser un ministro, tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un buen siervo. Por eso cuando Dios nos pone en una posición, hay que darle honra, hermano, al llamado que Dios nos ha hecho. Por eso cuando Dios eligió, hermano, al apóstol Pablo, dijo, ahora se me ha encomendado llevar el evangelio. Y yo sé, dijo Dios, que este va a ser mi instrumento para que lleve mi palabra a toda criatura. Mira, los méritos no alcanzaba, pero sin embargo dijo Dios, yo sí. Por eso dice la Biblia, hermano, que nosotros éramos los más vil y despreciados del mundo. Éramos, hermanos, despreciados por la sociedad. Éramos despreciados por nuestra propia familia. Nada daba nada por nosotros. Nadie daba nada por nosotros. Pero sin embargo, aquello que el mundo despreció, dijo el Señor, aunque el mundo te desprecie, yo te levanto para hacernos nueva criatura y para algo bueno, hermano. Recuerde que Dios nos ha elegido para hacer algo bueno. No para seguir en el pecado, iglesia. Todavía no te ha amanecido que sigues en el pecado. Ya no estamos para vivir en el pecado. Es cierto, la Biblia dice que vamos a tener tropiezos, pero hay de aquel que venga los tropiezos, dice la palabra. Ya nosotros no estamos para hacer tropezar al hermano, no. Estamos para ayudarlo y levantarlo. Pero ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a levantar al hermano caído si nosotros mismos andamos caídos? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no hemos cambiado, nuestra naturaleza ahí está. La naturaleza humana. Ahí está. Dios dice, venga a la iglesia. Dios dice, ay, ve a llorar, ve a orar, ve a ayunar, ve a esto. Y la naturaleza, ¿para qué vas a ir otra vez a escuchar el gritón del pastor Ronnie? Aleluya. Qué tremenda la naturaleza. Hermana Eva, usted levantó la mano. Amén. Amén, hermano pastor. Dios le bendiga Amén. a todos. Amén. La grandeza del Señor Jesucristo, hermano, que llamó lo que no servía, Lo más vil y despreciado del mundo. no daba nada y lo que no valíamos nada para nadie y no calificábamos, hermano, para este camino. Pero el Señor Jesucristo vio, como dijo usted hace un momentito, más fe que la que nosotros podemos tener en hacer el cambio en nuestra vida, que nosotros íbamos a hacer diferente. Él nos rescató y nos sacó como una piedra rústica que no servía para ir cortando lo malo, y para eso es que Dios los llamó, para transformarlo, sacar la basura que había en nuestra vida, Así es. diferente en el tiempo del Evangelio. Los 20 años, 30 años, 50 años, 100 años que vayamos a vivir en el camino del Señor es para que seamos limpios, transformados por su mano poderosa. Porque nosotros, hermanos, venimos y nacimos en el pecado, dice la Biblia, desde cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Entonces estamos en este camino para ser diferentes, para que no juguemos a una religión, para que no digamos somos creyentes
y andamos, hermanos, como cristianos con el gran bulto de basura, el gran barril de basura todavía, hermano, y nosotros cargando un bojote somos, que ya Cristo, hermano, nos ha purificado y nos ha limpiado. nosotros somos hijos del Rey de Reyes, tenemos que hacer la diferencia, porque ¿para qué nos metimos al camino del Señor hablándolo de esta manera? Para seguir siendo el ¿Para mismo qué? diablo, la misma diabla, no, de Si ninguna estamos en el manera. Evangelio, es para que Por eso el seamos apóstol igual Pablo dijo, perseveremos en el pecado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya nosotros no podemos vivir haciendo lo que hacíamos antes. Así es. Ya no. Gracias, hermana Eva. Por eso el versículo 13, el versículo 14, hermano, encontramos un contraste entre Dios y el hombre. Por eso Dios, hermano, dice que no es como el hombre. Dios no se parece como el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre promete y no cumple. Mas lo que Dios promete, Dios lo cumple. Por eso dice la palabra que Dios no es hombre para que se arrepientan, hijo de hombre. Oiga bien, Dios no es hombre, hermano, para que se arrepienta. Ni hijo de hombre para que... Ahí vamos. Gloria al Señor. Entonces, oiga lo que le quiero decir, porque el tiempo está corto. Pablo realmente, hermano, confiesa que antes de la conversión, él era blasfemo. Aparte de ser blasfemo, él era perseguidor, injuriador, era ignorante. Él mismo lo dice, hermano. Era ignorante, dice él. Oiga cómo se califica él como él era antes. Era un ignorante e incrédulo. Pero realmente, hermano, testifica haber sido objeto de la misericordia de gracia por fe. Exactamente, por fe y por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien. Y comienza él con una palabra diciendo, pero, eso me gusta a mí. ¿Por qué? Porque él dice en el versículo 14. Oiga ahí, ¿cómo dice el versículo 14? ¿Lo tiene ahí conmigo? Primero Timoteo capítulo 1, versículo 14. Él comienza diciendo, pero, oiga, ¿cómo comienza esa palabra? Pero, comienza él diciendo, pero ¿qué? Pero que establece que la gran diferencia que existe entre que había sido y la manifestación sobre la bondad divina, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. La palabra más abundante es una tradición del griego que comienza prácticamente diciendo por encima de superabundar. Oiga bien la característica del Señor, hermano. Por eso realmente tan es así que la 158 veces esta palabra de pero que aparece en el Nuevo Testamento. Ahora 106 realmente se encuentra en los escritos del apóstol Pablo, la palabra pero. Ahora, hay algo muy importante en los versículos 13 y 14. El ser blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo, según la teología del apóstol Pablo, es algo que caracteriza al hombre natural. Lo que él está diciendo, pero eso era antes. El hombre natural, cuando no conocía de Dios, hermano, hacía toda clase de pecado. Pero cuando la gracia del Señor lo alcanzó, él fue transformado. Él fue nueva criatura. Él pudo ver la luz del Señor. Pudo ser diferente a lo que él era antes. Pero, oiga bien, hermano. Por eso Pablo estaba agradecido de tener el cambio que Jesús había hecho en él y por eso le servía con amor. Pero hermana Eva, solo el apóstol Pablo estaba agradecido con lo que Dios había hecho. Realmente todos nosotros tenemos que estar agradecidos con lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Por eso el agradecimiento es personal. Si la vieja no quiere, déjela, no está agradecida. Si el viejo no quiere, déjelo, no está agradecido. Esto es personal. Pero yo, dijo el apóstol Pablo, ¿cómo no le voy a servir a aquel que me ha transformado, a aquel que me ha sacado de la basura, a aquel que me ha sacado de la inmundicia? Pero ¿cómo no le voy a ser agradecido con Dios? Claro, hermano, ¿cómo que no va a valer la pena, hermano? Si no somos agradecidos con Dios, hermano, vamos a ir a parar un lugar de tormento. Si para allá íbamos en la desobediencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un apóstol Pablo transformado, cambiado, diferente. Se nos fue el tiempo. Entonces, hermano, oiga el apóstol Pablo. Realmente, hermano, el inconverso
no se distingue por sus virtudes naturales, sino por su vicio y aberraciones. ¿Oyó cómo se distingue, hermano, el inconverso? Por sus vicios y por sus aberraciones. Aleluya. El inconverso, no usted. El inconverso. Usted es diferente. Por eso el apóstol Pablo declaró en representación de la raza humana: y yo sé que en mí, está hablando de lo que la naturaleza que él era antes, en mí en mi carne no mora el bien. Libro de Romanos lo dice, capítulo 8, versículo 18. Pero Pablo realmente, hermano, contrapone a sus vicios naturales y virtudes que solamente se encuentran de parte de Dios, que es la misericordia, que es la gracia, que es la fe, que es el amor. Y estos tipos realmente, hermanos, escritos en los paulinos, por ejemplo, el libro de Gálatas habla realmente de los 17, hermanos, características de las obras de la carne, y habla también, hermanos, los 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, que está dando a entender lo que era antes, lo que es ahora, que está dando a entender un cristiano que vive en la carne, los 17, y un cristiano que vive a través del Espíritu Santo, los 9 frutos del Espíritu Santo. En pocas palabras, ya no hacíamos lo que antes hacemos, ya no hacemos lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido transformados a través del Espíritu Santo, iglesia. Ahora vivimos para agradarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Un mensaje fiel que todos deben de conocer. La fidelidad de Dios es grande. Y Pablo fue fiel al llamado que Dios le hizo. ¿Y usted y yo? Aleluya. Piénselo antes de hablar. Porque a veces nos mofamos. ¡Amén! Somos puro amén nada más. Pura falacia, pura hipocresía. Eso lo llama Jesucristo, Jesús o Dios, lo llama hipocresía. El decir algo que no lo estamos viviendo. Eso es hipocresía. A Dios, hermano, le choca eso. Que quiere ver airado a Dios es hipócrita. La ira de Dios. El pararse al frente y decir: ay, yo aquí, yo allá. Y Dios, miren, entre más vamos hablando hipócritamente, más la ira de Dios. Cuando de repente, Aleluya. sí, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Cristo salva a los pecadores. El apóstol Pablo era él se domina primeramente yo, dijo él. Era uno de esos pecadores. ¿Qué dice el versículo 15? Palabra fiel y que digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No, yo le quito el primer lugar al apóstol Pablo. No, el primer pecador fui yo. Pero hay gente, hermano, que, mire, eso es lo tremendo del ser humano. Y yo le he dicho a usted, iglesia, cuánto le cuesta reconocer el pecado al ser humano. No hay cosa más, quiere ver contento a Dios. No que usted peca, no, sino que usted le diga: Señor, perdóname, yo fui el pecador, pero te pido perdón, te ruego que me ayudes. Por eso dice el apóstol Pablo: el Señor perdonó a los pecadores, y yo esos pecadores, yo fui el primero que Dios me ha perdonado, aunque después se denota como el último, como abortivo. Pero hablando de los pecadores, él fue el primero que Dios tuvo. ¿Qué es lo que da a entender, hermano? Que ese hombre estaba agradecido, igual que usted, hermano. Ese hombre sabía quién lo había llamado, y sabía lo que él era antes, y sabía lo que él ahora. Igualito a usted y yo, ¿verdad? Reconoció. Y eso es lo que le cuesta al ser humano, reconocer. Aleluya. Mire, cuando hay una discusión, ya puede ser con la pareja, o con el hermano, o con fulano, o con su tal. ¡No, vos tuviste la culpa! Y tal vez yo tuve la culpa. ¿Cómo nos cuesta? Ni hablar dejamos a la otra persona. No hay humildad. ¿Cuál? Se perdió. ¿Sabe cuál es esa? La naturaleza humana. ¿Tendrá esa naturaleza humana usted? Aleluya. ¿Vio que se fueron los amén? Qué bonita es la palabra, cómo nos desnuda la palabra, ¿va? Porque usted no puede decir: no, yo no vivo en la naturaleza, yo vivo en el Espíritu Santo, y viendo a la gran chuleta andando, hermano. Alábele que Él vive. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano.
Es lo que me gusta del Evangelio, que nos describe para él. Aleluya, amén. Dijo el pastor Everest Tommy, ¿ustedes creían que no había para el pastor Omi también? También, dijo. Yo dije, gloria a Dios. Sí, pues, el día que Dios no me hable, yo me voy a preocupar. Sí, hermano. El problema es que no nos gusta que nos hable el Señor. ¿Por qué? Pues cuando nos hable es para darnos corrección. ¿Y a quién le gusta ser corregido? A nadie. A nadie, hermano. Si yo le veo la cara a usted de acá. A nadie nos gusta que se nos corrija. Aleluya. Pero aquel que es humilde, ¿verdad? Y dice, sí, Señor, yo tuve la culpa. Así es. Y el Señor diciendo, no, pero si no fuiste tú. Oyó lo que dijo el pastor Ever, que aún nosotros fuimos disciplinados sin tener la culpa. Yo recuerdo bien esa vez. Me dijo el pastor, hermano Omni, ¿qué opina usted? ¿Qué dice? Le dije, pastor, disciplina. A todo le dije. Usted también, a todo le dije. Amén. Yo sin deber. Pues, pero no. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Aleluya. Como dijo el hermano, los que no resistieron se fueron. Y los que resistieron, aquí estamos alabando y glorificando al Señor. Algunos duraron un momentito, hermano, pero ya no están tampoco, se fueron. Alabad, dele gloria al Señor, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos realmente 5 puntos que son la credibilidad del mensaje del Evangelio, palabra fiel, como ya se inició en la definición en teología. Pablo utiliza esta expresión como 5 veces en la carta pastoral. Con ella se entiende la infalibilidad de lo que se afirma y la seguridad con que se puede aceptar. El Evangelio no es un mensaje que se preste para sospecha o dudas. No, en el Evangelio no hay sospecha ni duda. Ya no, hermano. Se puede depender de él con toda confianza para sencilla razón, que procede de Dios acerca de la fidelidad de la palabra de Dios. Se puede citar textos como séquese la hierba. Usted lo sabe, el libro de Isaías. Marchítese la flor. O libro de Mateo también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Ahora, vamos ya finalizando. Realmente, hermano, Cristo muestra su clemencia para con cada uno de nosotros. Ahora cita su misericordia y clemencia. La traducción literal en el versículo 16. Pero por esto se mostró misericordia, a fin de que en mí, el primero, pudiera mostrar Jesucristo toda su paciencia como ejemplo de aquellos que habrían de creer en la palabra para vida eterna. La palabra que se traduce clemencia, es decir, paciencia, longanimidad. Oiga bien lo que el Señor lo menciona. Ahora, los apóstoles declaran la razón por la cual Dios mostró su misericordia y clemencia en él. Fue para convertirlo en ¿qué? En una prueba evidente de que lo puede y desea hacer con todo. Si Dios salvó a un hombre realmente, hermano, empedernido y sanguinario, como había sido él, el apóstol Pablo, puede salvar en todas personas. Así que Pablo dice, para ejemplo, la palabra ejemplo que se usa aquí realmente, hermano, es como un bosquejo, es como un modelo, que se habla de este modelo como propiedad para el uso de aquellos que habitarían en creer. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a todo esto, hermano, está hablando de la conducta, que si Dios lo pudo hacer con el apóstol Pablo, que era sanguinario, Dios lo puede hacer con nosotros también, y Dios lo puede hacer con aquellos que todavía no han entrado al Evangelio. Dios le puede dar la oportunidad de poder acercarse y ser parte del Evangelio, ser hijo de Dios. Realmente hay personas, hermanos, que sienten placer decir su pasado. A mí me consta, yo he escuchado a gente. Yo he escuchado a gente que dice, viera, hermano, yo antes cuando yo bebía, yo cerraba las cantinas y yo era el mero ahí. Y viera como que desean estar en eso, hermano.
No, pero eso es una basura ya, hermano. ¿Cómo vamos a regresar a eso? Ya no se puede. Pablo nunca hizo referencia a su pasado de esa manera. Y con esa intención lo hizo con el exclusivo fin de hacer resaltar la gracia de Dios. Cuando Pablo menciona su pasado, no es para resaltar su carnalidad que él era, no, era para resaltar la gracia de Dios para con él, que la gracia de Dios lo alcanzó, hermano. Por eso cuando nosotros damos un testimonio, lo estamos haciendo ¿qué? Vergüenza de la carne, pero para la gloria del Señor, para alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo de dónde nos ha recogido a nosotros, hermano. Una exhortación a ser un buen discípulo. El apóstol Pablo exhortó realmente, hermano, a su pueblo. ¿Para qué? El apóstol Pablo exhortó a los que le iban a seguir que seamos ¿qué? Un buen discípulo, un buen soldado. ¿Soldado de quién? De Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, aprended de mí de lo que yo he aprendido de Jesucristo. Mire qué bonito, hermano. Aprender de la palabra. Jesús es el mejor ejemplo. Hermanos, van a tener una palabra. Amén. Que Dios la bendiga. Amén. Para ir cerrando. Amén, hermano. Si miramos esas pocas palabras ahí de Pablo, podemos aprender, ¿verdad? Que él no dio lujo de detalle de quién él era. Él encerró todo en palabras generales que pudieran identificar lo que él era antes, como por ejemplo perseguidor. Todos sabemos exactamente que lo que el apóstol Pablo quería era resaltar la gracia de Dios. Eso era todo. Pero cuando uno como hombre, hermano, quiere resaltar la carne, ¿sabe qué es lo que le está haciendo? Alabanza al diablo. Sí, porque le está diciendo, ay, yo ante esto, yo ante el otro. Lo que le está diciendo es dándole alabanza al mismo diablo. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Y disculpe, hermano, siga. Amén, sí, como por ejemplo, si a mí me gustaba acostarme con mujeres, ¿verdad? En este caso, Pablo no decía yo me acostaba con tantas mujeres, sino que decía yo era inmoral sexualmente. ¿Ve? Eso encierra todo. ¿Me entiendes? Si yo era asesino antes, pues ahora usa la palabra asesino, pero no se va, no, yo mataba a tanta gente y aquí pillé a uno y pillé a otro aquí en la esquina, sino yo era asesino antes. Buena observación lo que el hermano Van está diciendo. ¿Por qué? Porque si usted ve hoy en día la gente, el cristiano de ahora, dice yo era asesino. ¿Y cuántos otros? Ay, no, yo hasta perdí la cuenta ustedes. Y se ríe todavía el sinvergüenza. Imagina, hermano, ¿usted cree que eso es para reírse? ¿Ha visto usted así? Ay, hermano. Increíble, pero ay, es cierto lo que dice el hermano. La gente ya lo hace, hermano, para dándose gloria en sí mismo lo que él hacía. Eso no es correcto. Eso es una vergüenza saber de dónde Dios nos ha sacado, hermano. Nos ha sacado, si lo hacemos, vuelvo y repito, es para exaltar el nombre del Señor. Amén. Para saber, hermano, que la gracia del Señor ha sido grande para con nosotros. Entonces, hermano, realmente con esto lo dejamos. Eso es mucho, realmente cuando vemos, ¿quién intenta mantener buena obra teniendo una mala conciencia? Evidencia del territorio de su vida espiritual. Hay un refrán dicho realmente de un sabio tibetano que dice, hipócrita, los trabajos que te tomas para apretar lo que pretendes ser son mayor que si fuera lo que realmente aparenta ser. Esto es mucho más fácil ser que aparentar ser. ¿Oyó? Es mucho más fácil ser que aparentar ser. Además, es mucho más importante ser que hacer. Eso es muy importante. El problema de muchos cristianos es que hacen, pero no son. ¿Ha escuchado usted eso? A esos cristianos se les conoce como bla, bla, bla. Que hablan esto, hablan aquello, pero no viven lo que hablan. Y así hay hasta pastores hablando de lo que realmente no están viviendo. Y esto dice la palabra que es más importante hacer. Es decir, que tenemos que hablar, hermano, lo que vivimos. No simplemente por hablar. Por la conciencia de realmente se puede encallarse por la repetición de los malos pensamientos y las malas obras. Quien piensa, oiga esto, y actúa mal, cauteriza su sentimiento al punto de que no distingue la diferencia entre el mal y el bien. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y que Dios nos ayude a poder vivir una vida consagrada para el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias.
Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, gracias Cordero. Tuya sea la gloria,